Entonces, hoy terminaremos de ver la teoría de esta unidad, nos queda ver vectores de caracteres, y ya empezamos con la práctica del libro 6 del retorno del Jedi. No sé si ya estuvieron viendo los apuntes o el PowerPoint o se abrieron los ejercicios, si ya los estuvieron viendo, leyendo, no lo sé. Eso. Yo no todavía, profe. Bueno, son, Yo vengo atrasado con los libros. O sea, tengo hechos, pero no subí todavía. O sea, está, creo que no, subí hasta el Estoy 3 igual. solamente, si no me equivoco. lo importante es ir haciéndolo. Sí, El es que es la libro, única manera de aprender. sí, sí, no, no hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle. Es así. El libro 6 tiene 19 actividades, está bien cargadito. Está bien cargadito, tiene de todo, y es solamente de vectores. El libro 7 viene el libro de matrices, o sea, ya lo estaría abriendo la semana que viene el libro 7. ¿Está? O sea, tenemos mucha práctica, y nada, hoy es 14, viernes 14. Dentro de 3 viernes es el segundo parcial. Con esto, ¿qué quiero decir? Nada, no estoy intentando ni meter presión ni nada, simplemente analizando el panorama, conviene, ¿qué es lo que conviene ahí ponerse con todo? Yo les diría con estos 2 libros, ahora que está abierto el 6, vamos a ponernos con el 6. Si nos queda algún libro por terminar, lo podemos dejar para después. Concentrémonos en el libro 6 y ya el libro 7 que se abre la semana que viene. ¿Está? Porque son muchas actividades, muy divertidas, por cierto, pero son muchas, son muchas. Entonces, así tenemos una buena práctica y nos preparamos bien para el segundo parcial. ¿Está? Y en estos días también voy a abrir el trabajo práctico. Trabajo práctico, tienen tiempo para entregarlo. Yo lo podré, o sea, se tendría que abrir 15 días antes de la entrega límite, pero yo se los voy a abrir antes todavía, si lo van haciendo con tiempo. Tiene actividades de todos los libros. O sea, no hay nada nuevo en el trabajo práctico, nada que no se haya presentado ya en los libros. O sea que si hicieron todas las actividades, simplemente el trabajo práctico va a ser copiar lo que ya hicieron y pegarlo en ese Word. Nada, o sea, pues ya sería un trámite, porque ya el trabajo lo hicieron. Simplemente sería ordenarlo en un archivo y presentarlo. Así que sí, ya seguramente en estos días se los habilito, así lo pueden ir haciendo con tiempo. Y si lo entregan antes de la fecha límite, lo entregan unos días antes, lo presentan como para que yo lo vea y les dé el ok. Si hay que arreglar algo, tienen tiempo de arreglarlo y volverlo a subir. Si lo presentan justo en la fecha límite, es un poco arriesgado, porque, digamos, si no alcanza para aprobar, tienen que ir al recuperatorio de trabajo práctico. O sea que lo ideal sería presentarlo antes, así yo lo voy corrigiendo, o ya les doy el ok y se quedan tranquilos, que ya lo tienen presentado. Nada. Pero bueno, vamos a empezar con lo de hoy, que es arreglos unidimensionales. O sea, seguimos con vectores, pero en este caso vectores de caracteres.
En C y C++ no existe nativo el tipo de dato de cadena de caracteres. El único tipo de dato para manejar caracteres es el char. El char es un tipo de variable que admite caracteres, pero de a uno. Entonces, si yo quiero hacer una cadena de caracteres, o sea, un texto, lo que se llama un string, lo que tengo que hacer es declarar un vector de caracteres. Un vector cuyo tipo de dato es el tipo char. Entonces, de esa forma, ese vector se me transforma en un string, en una cadena de caracteres. En algunas librerías apareció un tipo de dato de tipo string y demás, pero no está en todos los compiladores. Así que vamos a manejarnos de la forma que siempre se manejó el C y el C++. Cuando vean otros lenguajes de programación, van a ver que prácticamente todos tienen un tipo de dato de tipo string. Ya directamente es un tipo string. En este caso no es así, así que vamos a ver de qué se trata los vectores de caracteres. No conlleva mucho misterio, es simplemente un vector que es de tipo char. ¿Está? Vamos a ver cómo es la sintaxis de una cadena de caracteres. Primero vamos a escribir char. A continuación, la identificación del arreglo, o sea, el nombre que le ponemos, Pepe, el que sea, y entre corchetes, la dimensión. O sea, como pueden ver, se define como se define cualquier vector, nada más que es de tipo char. ¿Está? Ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de un vector que es tipo cadena, que le puse de nombre cad. Y le di como dimensión 9. Ahora bien, las cadenas de caracteres, en su último carácter, automáticamente se pone un carácter nulo, que es barra invertida 0. Eso significa nulo. Se pone en forma automática en la cadena, no lo tenemos que poner nosotros. Y se pone en la última posición. Entonces tenemos que tener cuidado cuando dimensionamos una cadena de caracteres, de que la última posición no se tiene que tomar en cuenta, porque está reservada para el carácter nulo. O sea que la cantidad de caracteres útiles va a ser n-1. En este caso, yo definí una cadena de dimensión 9, eso significa que los caracteres útiles de esta cadena son 8. Tengo 8 caracteres disponibles. ¿Está? 8 posiciones disponibles de caracteres. Bien. Hay una única forma de realizar una asignación directa en la cadena de caracteres y es únicamente cuando ésta se declara. Hola Alexander, ¿cómo estás? ¿Se entiende? Cuando yo la declaro, vieron que en realidad esto se puede hacer con todos los tipos de datos. A mí no me gusta hacerlo. Hay mucha gente que lo hace, que se declara y al mismo tiempo ya se le está asignando un valor. A mí no me gusta hacerlo. Pero se puede hacer. La única forma en que una cadena tiene una asignación directa con el símbolo asignación es cuando se declara. ¿Está?
Por ejemplo, ahí tengo, estoy declarando char, el nombre que le pongo es cat, la dimensión 9, y le estoy ya asignando un valor, lenguaje. Si se fijan bien, lenguaje tiene 8 caracteres. Entra justito, quedó la cadena completa, porque es una cadena de 9. Recordemos que el último lugar queda reservado para el espacio nulo y eso el compilador se encarga automáticamente de hacerlo. Entonces, la asignación directa, o sea, el símbolo igual que usamos para la asignación, únicamente se puede hacer en un string, en una cadena de caracteres, cuando se la declara. Nada más. Nada más. Acá podemos ver cómo quedaría este vector CAD, donde en cada una de las posiciones tenemos un carácter CAD sub 0, sub 1, sub 2, sub 3. Van ocupando todas las letras de la palabra lenguaje hasta CAD sub 7, quedando la novena posición, o sea, CAD sub 8, para el símbolo nulo, para el carácter nulo. ¿Está? Entonces, después, en la corrida del programa, la sentencia de asignación solamente se puede usar para asignar una posición específica del vector. O sea, que en realidad la sentencia de asignación se va a usar como con cualquier otro vector. Yo no puedo cargar un vector, imaginemos que tenemos un vector de números enteros. Yo con una asignación no puedo cargar de una todo el vector. Lo que voy cargando es posición a posición, como vimos en la clase pasada. Que por lo general lo hacemos a través de un for, donde aprovechamos la variable i para ponerla como subíndice, y en cada uno de los ciclos le vamos asignando un valor a la posición del vector. En una cadena de caracteres, o sea, en un vector de tipo char, es exactamente lo mismo. A partir que comienza el programa, es posición por posición. ¿Está? Solamente podemos cargar el vector entero cuando es declarado, como está ahí arriba. ¿Está? Profe, ahí tengo una consulta. Decime, Keila. La posición que inicia aquí, ¿inicia desde 0 o desde 1? Todas las estructuras de datos comienzan desde 0. Como con los vectores, las matrices, todas comienzan desde el subíndice 0. Siempre. Fíjate, vos estuviste en la clase pasada. Sí. Y bueno, eso lo explicamos. Por ejemplo, un vector de 100 posiciones, la primera posición es la 0 y la última posición es la 99. O sea, en realidad son 100 posiciones. ¿Está? Sí, está. Por eso, en esta es un vector de 9 posiciones, donde la primera posición es la posición 0, la última posición es la 8, pero si las contamos, son 9. ¿Está? Porque está incluido el 0. Siempre. Eso, Keila, no solamente en las cadenas de caracteres, en cualquier tipo de vector y cualquier tipo de matriz. De matriz, ok. Bárbaro. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Ahora, entonces dijimos, la única instancia que tengo de asignar un valor a una cadena de caracteres y completar todas las posiciones es en la línea en la que se declara.
En el resto del programa es posición por posición. Pero, yo tengo otra forma de cargar una cadena de caracteres en una sola operación. Y eso es cuando se ingresa por teclado. Cuando los valores se ingresan por teclado, vamos a suponer que tenemos un printf donde nos dice escriba su apellido. Entonces, cuando ingresamos por teclado, ahí ya no vamos a ingresar carácter por carácter. O sea, escribimos todo el apellido y damos Enter. Esa es la otra opción de cargar una cadena de caracteres en una sola operación, cuando se ingresa por teclado. ¿Está? Vamos a ver cómo ingresamos por teclado una cadena de caracteres. Tenemos dos sentencias. Una ya la conocemos, nuestra vieja y querida scanf, conocida por todos. Y acá hace su debut en nuestros encuentros la sentencia gets. Vamos a ver de qué se trata la sentencia gets. La scanf se usa de la misma forma en que ya conocemos. El problema que tiene scanf es que no reconoce los espacios en blanco. A ver, el espacio en blanco es un carácter. Ocupa lo mismo que cualquier otro carácter. Ese concepto corre para cualquier programa. Un espacio en blanco es un carácter. Intuitivamente pensamos que no es así, que ahí no hay carácter. Pero sí, hay un carácter. Yo cuando estoy escribiendo en Word, entre una palabra y otra palabra, acá en el medio hay un espacio en blanco. Para que exista ese espacio en blanco, yo también lo tengo que ingresar por teclado, igual que lo hago con las otras letras. ¿Con qué ingreso el carácter espacio en blanco con el teclado? Con la barra espaciadora, que también es una tecla del teclado. Está ingresando un carácter. Un carácter siempre se representa por un dibujo, donde en ese dibujo hay parte que está en negro y parte que está en blanco. El espacio es un carácter que tiene la particularidad donde todo el espacio está en blanco, pero no deja de ser un carácter. ¿Se entiende eso? Ahora bien, el problema del scanf es que no los reconoce los espacios en blanco. Si yo pusiera un cartelito que diga ingrese nombre y apellido, voy a escribir el nombre, pongo un espacio, escribo el apellido, le doy Enter. Cuando se guarda, ese espacio que separa nombre y apellido no lo tomo en cuenta, me queda todo pegado. ¿Está? Entonces, si bien yo puedo leerlo, no es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque en realidad scanf sirve para leer cualquier tipo de variable, pero fue diseñado para leer valores numéricos en realidad. Está especialmente diseñado para leer valores numéricos. Un carácter solo lo puede leer. Una cadena de caracteres también, pero no reconoce los espacios en blanco. Entonces, si yo quiero introducir una cadena de caracteres sin ningún problema, que me va a reconocer todo, me va a reconocer espacios en blancos y demás, en vez de usar scanf, uso la sentencia gets. La sentencia gets es una sentencia que no está en la librería que usamos siempre, Standard Input Output, esa stdio, no está en esa librería, está en la librería string.h.
Cuando hagamos... Sí, La librería string.h también hay que ponerle el include. claro, hay que hacerle un include. Ok, gracias. Hay que hacerle un include. Así como para algunos ejercicios donde incluimos funciones matemáticas, que teníamos que poner el include de maths.h, ¿se acuerdan? O Sí. standard library, stdlib.h, sí, hay que... Lo primero que hacemos es invocar a todas las librerías que necesitemos antes de empezar a escribir el programa. Y todas las sentencias y funciones y procedimientos para manejar cadena de caracteres están en la librería string.h. Entonces, si yo ya sé que en el programa que voy a desarrollar voy a trabajar con cadena de caracteres, además de llamar a standard input output, o sea, a stdio.h, también voy a llamar a la librería string.h. Y ahí ya tengo habilitada la sentencia gets. Vamos a ver de qué se trata. Sentencia gets. La sentencia gets es muy fácil de usar. A través de esta sentencia cuando yo la escribo, va a introducir toda la cadena de caracteres que ingreso por teclado hasta que se encuentra con un fin de línea. Un fin de línea, ya conocen cuál es el fin de línea, barra invertida N. ¿Y cuál es la tecla para barra invertida N? El Enter. Cuando yo con el Word estoy escribiendo, con el Enter, ¿qué hago? Bajo un renglón. Y el barra invertida N, ¿qué hace? Baja un renglón. O sea, es exactamente eso, reconoce un fin de línea en la tecla Enter. Entonces, como cualquier otro valor, me piden un valor numérico, ingrese edad, yo escribo la edad y ¿cómo le doy la entrada? A través de Enter. Get también. Introduce una cadena de caracteres hasta que pulsemos Enter, que es una bajada de línea. Ese carácter de bajada de línea o nueva línea no se agrega a la cadena. Y lo que sí se agrega en forma automática es la terminación null. Eso sí, pero eso se hace en forma automática. Miren cómo se escribe gets. Re fácil. Gets y entre paréntesis el nombre de la cadena. Fíjense, es mucho más fácil que el scanf. El scanf está dividido en dos partes donde escribimos el argumento, porcentaje D, porcentaje F, porcentaje C, coma, ampersand, el nombre de la variable. Acá directamente ponemos el nombre de la variable. Re piola gets. Muy fácil, muy fácil. Y ahí tenemos un ejemplito. Tenemos un printf que dice ingrese un nombre y ponemos gets cad. Listo. En la variable cad quedó guardado la cadena de caracteres que escribimos, o sea, ese nombre. Está muy, muy fácil. Y un repaso por scanf. También leo una cadena. Y la sintaxis es como la sintaxis que ya conocemos del scanf. El porcentaje es porcentaje S. ¿Se acuerdan? Primeras clases. Porcentaje S de string. D para enteros, F para reales, C para caracteres y S para cadena de caracteres. Y a continuación del ampersand ponemos el nombre de la cadena.
¿Está? Igual, gente, no les recomiendo usar scanf para eso. Ya vieron qué práctico y qué piola está gets. Esto simplemente se los estoy mostrando. La sentencia que vamos a usar, mucho mejor usar gets. Ahora, cuando yo inicializo una cadena de caracteres, la puedo inicializar sin declarar el tamaño. Yo puedo delimitarla, ponerla de 10, de 15, de 8, de 25, pero también la puedo declarar sin especificar el tamaño. Entonces, la cantidad de caracteres que ponga no va a tener ningún problema y siempre se va a agregar el carácter nulo al final. ¿Está? A ver, y ahora vamos a ver cómo se hace para declarar una cadena de caracteres sin poner el tamaño, y entre los corchetes no ponemos nada. Abrimos y cerramos corchete y listo. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer con cadena de caracteres. La primera, strlen, o sea, string length, o ancho de cadena de caracteres. Esta operación es una función. Cuando yo digo que es una función, cuando yo la ejecuto, esa función me devuelve un valor. Yo le paso la cadena y me devuelve un valor. A ver, devuelve la longitud de una cadena de caracteres. O sea, me va a decir cuál es el largo de esta cadena de caracteres. Esa es strlen. ¿Está? La sintaxis es, lo que me devuelve esta función es un entero, es un valor entero, o sea, la longitud de esa cadena. Entonces, la voy a asignar a una variable entera. Yo a la variable entera le asigno el strlen y entre paréntesis voy a escribir el nombre de esa cadena de caracteres. Entonces, ¿qué se va a guardar en la variable entera? La longitud de esa cadena. ¿Se entendió? Ejemplito. Printf, ingrese nombre. Pongo el gets, fflush, y a continuación pongo un printf que dice el nombre ingresado es, y acá pongo porcentaje s, y pongo cad. Después, a una variable entera a le asigno el strlen de cad. O sea, y ahí en la variable a me quedó guardado la longitud de esa cadena. ¿Cómo lo compruebo? Printf, la longitud es, y muestro la variable a con porcentaje de. Acá en el ejemplo, ingreso nombre, Sabrina, el nombre ingresado es Sabrina, o sea, me está mostrando lo que cargué. La longitud es 7. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Puede llegar a ser útil la función strlen. ¿Está? De hecho, en alguna actividad vamos a tener que usarla. Muy sencillo, me devuelve la longitud. Bien. Otra operación, string copy o strcpy. Este es un procedimiento. Esto es un procedimiento. ¿Qué es lo que hace string copy? Copia el contenido de una cadena en otra cadena. El contenido que tiene en una cadena lo copia a otra. Si yo quiero copiar el contenido de una variable numérica,
a otra variable numérica, ¿cómo lo hago? Con una asignación. Yo tengo la variable A y la variable B. Y quiero que en la variable B poner el mismo contenido que en la variable A. ¿Qué hago? A B le asigno A y a otra cosa. Ya está. ¿Se entendió? Pero con cadena de caracteres no lo puedo hacer así. Lo tengo que hacer con el string copy. ¿Cómo se hace esto? Voy a escribir string copy, strcpy, y entre paréntesis, primero la variable destino, que es una variable cadena. Y en segundo lugar, la expresión de string, que puede ser el contenido de otro string o directamente lo puedo escribir como cartel. Por eso no dice variable cadena origen. Puede ser una variable cadena, pero también puede ser una expresión. O sea, puedo escribir el cartelito ahí mismo, entre comillas. ¿Está? A ver, ejemplos. O sea, primero se pone a la que queremos copiar. Claro, el destino. Claro. Miren este ejemplito. Ingrese un nombre. Hacemos un gets de una cadena que se llama todo. Después ponemos ingrese otro nombre y hacemos un gets de una cadena que le ponemos cad. Y ahí voy a mostrar, una vez que ingresé, lo muestro por pantalla. El primer nombre ingresado es todo, el segundo nombre ingresado es cad. Y ahora, ¿ven? Le hago el string copy. Pongo todo, cad. Acá directamente le moví el contenido de una variable a la otra. Y después tenemos un printf que dice ahora tenemos en cada string, y muestra los dos strings, que tienen que tener ambos el mismo valor, el valor de cad. Es como si hiciéramos una asignación. ¿Se acuerdan que dijimos que no podemos hacer una asignación directa de dos cadenas de caracteres con el símbolo asignación? En cambio, acá sí. Acá lo podemos hacer usando el procedimiento string copy. ¿Está? Ejemplito. El ejemplito, bueno, lo vimos. Vamos a ver cómo queda en pantalla. Ingrese un nombre, escribo la primera palabra, egoísmo. Ingrese otro nombre y escribo empatía. El primer nombre ingresado es egoísmo. El segundo nombre ingresado es empatía. Después hago un string copy, todo, cad. O sea, el contenido de cad, de la segunda cadena, se copia a la primera. Entonces el cartel final dice, ahora tenemos en cada string, y muestra todo y muestra cad, y muestra empatía y empatía. O sea, se copió el contenido de una cadena a la otra. ¿Está? ¿Les gustó esta? Está bueno, está buena, está buena. Sí, está bueno. A ver, otra operación. String comparison, o sea, comparación de cadenas, strcmp. ¿Para qué sirve? Para comparar, esta es una función, o sea que me devuelve un valor numérico. Y sirve para comparar dos cadenas en forma alfabética. Si ambas son iguales, me devuelve un 0. Si la primera cadena está antes alfabéticamente, me devuelve un 1. Y si la primera cadena está después alfabéticamente, me devuelve un -1. O sea, la función string comparison, strcomp, esta,
me va a devolver 0, 1 o -1. 0 si son iguales. Esto pasa cuando las dos cadenas son iguales. Me va a devolver un 1 si la primera cadena está antes que la segunda. Antes en forma alfabética, ¿eh? Y -1 si la primera está después en forma alfabética. Esta función me va a servir un montón. ¿Para qué? Para ordenar alfabéticamente una lista de nombres, por ejemplo. ¿Ya están imaginando cómo va a ser el ejercicio? Esta es la sintaxis. A una variable entera, porque esto es una función, me va a devolver un número entero. A una variable entera le asigno, ¿qué cosa? El string comp de variable 1, variable 2. Entonces va a comparar las dos cadenas. Y en la variable entera se va a guardar un 0 si ambas son iguales. Un 1 si esta está antes que esta alfabéticamente. Y un -1 si esta está después de esta alfabéticamente. Ejemplito. Ingreso un nombre, leemos CAD. Ingreso otro nombre, leemos todo. Los nombres ingresados son, y ahí muestro CAD y todo. Y ahí aplico string comp, strcmp, se lo asigno a una variable entera A, donde pongo CAD y todo. Y acá pregunto por el valor de A, si A es mayor a 0, si A es igual a 0, o si A es menor a 0. En realidad podría preguntar si A es igual a 1, si A es igual a 0 y si A es igual a -1. Es lo mismo. Y entonces, de acuerdo a ese resultado, es cuál va adelante de la otra. Y si ambos nombres son iguales, aparece el cartel, ambos nombres son iguales. Gente, se corta. ¿Entramos y salimos? Salimos y entramos, perdón. Ok, profe. Ok. profe. Entramos y salimos. Dios, ya. Vamos a compartir y terminamos de ver esto. Entonces, ingreso las dos cadenas, muestro, ingreso un nombre, Boca, ingreso otro nombre, River. Los nombres ingresados son Boca y River. Entonces, ¿qué hago? Hago la comparación entre Boca y River y veo cuál va adelante. Si me da 0, 1 o -1. Y Boca va delante de River. Es lógico, por otro lado. Es lógico, porque Boca comienza con B larga y River comienza con R. La B larga viene antes que la R. ¿Es así o no? Claro, es por eso, claro. Sí, profe, sí. Sí, sí. Si yo le hiciera una string length, ¿cuál es la cadena más grande? Yo escribo Boca Junior y River Plate, y Boca Junior es más grande que River Plate porque es una cadena más extensa. Pero bueno, no hace falta ni hacerlo este programa. Hacer obviedades, no, cosas que ya todo el mundo sabe, no tiene sentido hacer. Porque es fácil, cuento las letras de uno y cuento las letras de otro y me doy cuenta que Boca Junior es más grande que River Plate. Pero bueno, nada. Es un ejemplo, gente, nada. Espero no herir susceptibilidades. Se ríe Vanessa, bueno. Está bien. Sigamos. ¿Se entendió entonces? Esta comparación es muy útil. Es muy útil si tengo un listado de nombres y quiero que aparezca ordenado en forma alfabética. ¿Está? Bien. A ver. ¿Me queda alguna operación más? Sí. El string cat, que es un procedimiento. ¿Y qué es lo que hace eso? Concatena dos cadenas. O sea, a una cadena existente le agrega el contenido de otra cadena. No es que la reemplaza, sino que se la agrega a lo que ya estaba escrito, le agrega el contenido de otra cadena. O sea, la extiende, la agranda la cadena, la concatena. Eso es de ahí viene concatenar. Eso si alguien sabe usar Excel, hay una función de Excel que hace eso con
con cadena de caracteres, que si no me equivoco se llama concat. Pero eso es si saben usar Excel. Es el ejemplo que quería dar. A ver, ¿y cómo se hace esto? String cat y entre paréntesis la variable cadena destino y después de la coma la expresión de string. Y con esto vuelvo a decir, igual que en el otro procedimiento, puede ser otra cadena de caracteres o puede ser directamente acá, entre paréntesis, puedo escribir el cartelito entre comillas. ¿Está? Miren, el primer ejemplo. Acá tengo una variable que se llama KD, que le di 7. Y ya cuando lo declaro, lo estoy asignando. Entonces ya queda cargado. En KD se va. Y después, fíjense, hago un string cat sobre la variable cae y le pongo el cartelito a caer. Entonces, después lo muestro con un printf y ¿qué es lo que aparece? Se va a caer. O sea, se juntaron las dos cadenas. ¿Está? ¿Entendieron cómo se usa? Junta dos cadenas en una, que puede ser, como en este caso, un cartel directamente puesto, o también puedo juntar el contenido de dos cadenas en una sola. Eso está bueno si de repente yo tengo separados nombres y apellidos y después quiero ir mostrando todo en un solo elemento, pongo nombres y apellidos, los agrego y después tiro el listadito y me sale todo completo. A ver si tengo acá otro ejemplo. Acá, bueno, justamente, miren qué original. Ingrese nombre, gets todo. Ingrese apellido, gets cat. Ingrese nombre, escribí, no sé por qué se me ocurrió, Martín y apellido Palermo. No sé por qué se me ocurrió ese nombre, cualquiera, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y fíjense, primero hago un string cat a todo, que todo era donde tenía guardado Martín, y le agrego un solo carácter, que es un espacio. Y después a todo le agrego otro, o sea, otra cosa que es CAD, que es Palermo. Y después lo muestro, y ahí muestra el nombre completo, es Martín Palermo. ¿Por qué tuve que hacer primero el espacio? Porque si yo no le agregaba primero el espacio, las dos cadenas de caracteres me quedaban pegadas, me quedaban juntas. Entonces, al primero agregar el espacio, me separa nombre y apellido. ¿Está? Yo ahí usé dos string cats. El primero para poner el espacio y el segundo para poner directamente otra cadena. Entonces, como pueden ver, se puede agregar el contenido de otra cadena o se puede agregar una expresión que escribo directamente ahí en el procedimiento. ¿Está? ¿Se entendió, gente? Sí, profe, una Sí, profe. consulta. Sí. Justo en el primer ejemplo, o sea, ¿no quedó junto porque hubo un pequeño espacio o Claro. se tiene que agregar espacio? Y no, si yo lo dejo con un espacio, ya no lo tengo que agregar, pero siempre si no tengo que agregar el espacio, sí, sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver. Así que bueno, esto es todo lo que teníamos para ver de vectores con cadenas. Ya tienen la teoría y en el libro 6 creo que son 3 o 4 ejercicios nada más de los 19 que son vectores con cadena y son los últimos. Son los últimos. Pero bueno, ya está dada la teoría, ya los apuntes del PDF lo tienen y ya también subí el PowerPoint, donde yo acá en clase yo los usé por separados. Un PowerPoint para vectores, otro para matrices y otro, el que vimos hoy, de vectores de caracteres. Pero el que subí a la plataforma es un PowerPoint donde está todo junto. Van a encontrar las tres cosas en un solo PowerPoint.
Está, así que ya lo tienen disponible. Así que bueno, si les parece bien, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. A ver. Acá tenemos el libro 6, El regreso del Jedi. Uno de los mejores. Luke, yo soy tu padre. El regreso del Jedi. Cuando lo vi, ay Dios, estaba en el cine, no lo podía creer, fue un flash. Ustedes no se pueden imaginar lo que es haber vivido esas 3 películas. O sea, marcó a una generación. Haber tenido esa edad en ese año marcó una generación. Nada. Bueno, concentrémonos en lo nuestro, gente. Yo se lo digo a ustedes y en realidad me lo digo a mí mismo, ¿no? Vamos con la primera actividad. Cargar un vector con los primeros 100 números naturales y luego mostrarlo por pantalla. O sea, esto es muy sencillito. ¿Se acuerdan que ya hicimos algo parecido cuando empezamos a usar sentencias iterativas, que era mostrar los 100 primeros números naturales? En el otro ejercicio simplemente lo mostrábamos. Ahora, esos 100 números van a estar cargados en el programa, o sea, van a estar asignados a una variable. Esta variable va a ser un vector de 100 posiciones, donde en la primera posición va a tener el número 1 y en la última posición va a tener el número 100. Una vez que cargamos todo el vector, mostramos su contenido por pantalla. ¿Está? ¿Lo hacemos? Ahí vamos. Sí. Ahí vamos al dev. A ver. ¿Por qué no me...? No sé por qué se pone en pausa. Ahí va. Bueno, acá lo tengo hecho. Fíjense, constante n, que le doy el valor 100. ¿Por qué? Porque es un vector de 100 posiciones. Tengo la variable i, que es la que voy a usar en el for, la variable control. Y acá estoy declarando el vector, que le puse de nombre vec, y le puse dimensión n. La primera posición del vector, ¿cuál va a ser? Va a ser vec sub 0. La última posición del vector va a ser vec sub 99. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, fíjense, este for comienza acá y termina acá. Tiene una sola sentencia, que es simplemente esta asignación. Y fíjense, a vec sub i le asigno i más 1. ¿Alguien me puede decir por qué le estoy asignando i más 1? Porque tengo que contar los primeros 100 números naturales. Claro, exactamente. Porque, a ver, yo tengo la variable i. Uy, esa i, por favor. Porque no, si no, no te mostrarían como 100, sino 99 más o menos, porque empezaría Claro. desde el 0. Porque esto es así. Acá tenemos el vector. Bueno, imagínense que está prolijo. Disculpen mi torpeza. Estos son los momentos que extraño al instituto. Está en el pizarrón. 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, las posiciones. Van a ser todas las posiciones hasta llegar 98, 99. O sea, un total de 100 posiciones. ¿Está? Entonces, a ver. Cuando comienza el for,
la variable i tiene el valor 0. ¿Estamos de acuerdo? En el primer ciclo, acá tenemos la asignación. Ahí se le asigna 0. Entonces tenemos el valor 0 en i. Cuando entramos a vec sub i, vec sub i es vec sub 0, o sea, la primera posición. ¿Y qué le estoy asignando? I más 1. ¿Por qué? Porque i es 0. Y yo acá tendría que guardar el 1. Entonces, i más 1 es 0 más 1, 1. Entonces guardo el primer número natural. O sea, me corrí un lugarcito. Por eso pongo i más 1. Entonces, en el segundo ciclo, a ver, en el segundo ciclo, i, comienza el segundo ciclo, y tiene el valor 1. Entonces, a vec sub i, vec sub 1, ¿qué le asigno? I más 1. 1 más 1, 2. ¿Está? Y se terminó el for. Vuelvo. Ahora i tiene el valor 2. A vec sub i, o sea, vec sub 2, le asigno i más 1. I es 2. 2 más 1, 3. ¿Entienden la mecánica? ¿Por qué pongo i más 1? Para que no quede desfasado. Y así voy a ir completando todas las posiciones, las 100 posiciones, como para que llegue. En la posición 98 voy a tener 99, y en la posición 99 tengo, disculpen, 100. Imaginen que ahí dice 100, por favor. Entonces, una vez que cargué, esto es para cargar el vector nada más. Acá cargué el vector. Entonces, cuando termino, pongo un cartelito que dice los primeros n, que es 100, los primeros 100 números naturales son, y ahí con un for voy mostrando uno debajo de otro todas las posiciones de vec sub i, o sea, de 1 a 100. Re sencillito, vamos a hacerlo correr. A ver. Vamos a hacerlo correr. Esperen que no se me borran. Bueno, no importa. Ahí está. ¿Ven? Acá no hay interacción con el usuario, porque directamente lo asigné. No pedía valores. No hay scanf. Entonces, directamente, los primeros 100 números naturales son, y ahí empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sigo bajando, sigo bajando. Esperen. Sigo bajando. Y van apareciendo todos los valores hasta llegar al 100. Y terminó el programa. Si yo hubiera asignado directamente a vec sub i, le hubiera asignado simplemente i, lo que hubiera mostrado era desde el valor 0 hasta el valor 99. Y yo necesitaba desde el valor 1 hasta el valor 100. Por eso escribí i más 1. ¿Se entendió? Ese fue el primero. Ese fue el primero. ¿Está? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Vieron que manejando vectores es más fácil? No, todavía no lo ven, ya lo van a ver. Ya van a ver que es más fácil con vectores. Acá dice, leer 10 elementos enteros que se asocian a un vector de 10 posiciones. Luego imprimir el contenido del vector. O sea, acá ya vamos a hacer un programita donde se le va a pedir al usuario que ingrese un valor, cualquiera, no hay ningún tipo de validación. Y luego mostramos el contenido del vector. ¿Está? ¿Vamos a hacerlo? A ver.
A ver. Ya lo tengo hecho, pero vamos a hacerlo parte por parte. Bueno, yo acá puse un vector de 5, porque si no, para no meter tanto, tendría que ser de 10. Tengo declarado I y tengo declarado el vector vec de n posiciones, que en este caso es 5, tendría que ser 10, pero bueno, ya sabemos. Llaves. Entonces, ¿cómo empiezo? Tengo que pedirle al usuario 10 veces que ingrese un valor. Entonces, como lo tengo que repetir varias veces, ya empiezo a escribir el for. For, y le asigno 0. Estamos trabajando con vectores. Empezamos con 0. Y solo menor, no menor o igual, solo menor a n y más. ¿Está? Le pongo las llaves y dentro de las llaves, ¿qué voy a poner? Un printf barra invertida n ingrese el valor y ponemos porcentaje de para que aparezca la posición, ¿no? Y mostramos I. Ahí está. Y coma, el scan F, ¿de qué? Son enteros, o sea que es porcentaje de, coma, ampersand, ¿cómo se llama? Vec, sub cuánto, sub I, la posición que está en el vector, F flush, ahí está. Y ya ese for terminó. ¿Qué hice en ese for? El ingreso de datos. Entonces vamos a tenerlo por separado. Recuerdan que ya estuvimos hablando el otro día. Separar las partes del programa. Ingreso, proceso y por último, salida. Acá no hay proceso. Acá hay ingreso y después salida, porque dice luego imprimir el contenido del vector. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ya darle salida a los datos. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar un vector? De la misma forma que hacemos para cargarles valor. Recorremos un vector con un for. For. Y podría haber, miren, tendría que haber copiado y pegado, pero vamos a escribirlo. Y menor a n y más. ¿Y acá qué hacemos? Una sola cosa, que es mostrar la posición. No hace falta llaves porque es una sola sentencia. Entonces pongo un print F ¿y qué voy a hacer? Primero bajo un renglón, porcentaje de, y que pongo ahí vec subí. Y se terminó. Porque acá no me está... Re cortito, profe. Este sí, siempre es el 1, el 2, son los más básicos. Ah, sí, pero es mucho más sencillo, me parece. Es que es así, se escribe, o sea, a medida que aprendamos nuevos elementos,
se nos va a cortar, o sea, se nos va a achicar la edición. Si se agranda el programa, porque tiene muchas más cosas para hacer. Pero estas herramientas en realidad nos evita un montón de código. Es así. Y ya está, este terminó. Lo podemos hacer correr, a ver qué pasa. Vamos a ponerle un nombre. Clase del 14 de mayo. Lo compilamos y lo hacemos correr. Ingrese el valor 0. Ah, me olvidé de poner i más 1, ¿ven? Que tendría que haber puesto i más 1. Va a aparecer valor 0, valor 1, valor 2, 3 y 4. Tendría que haber puesto i más 1. Pero bueno, no importa. Ingreso otro valor, 7. 48. Menos 7 y 10. Ahí están los 5 valores. Ahí ven que directamente me mostró i, me mostró las posiciones. Yo tendría que haber puesto i más 1 para que quede más prolijo y el usuario no se confunda. Le doy Enter y ahí me mostró todo el contenido del vector. ¿Está? ¡Qué feo que quedó! Porque es más, los números no quedaron bien alineados. Vamos a arreglarlo un poquito. A ver. Vamos a arreglarlo un poquito. Volvemos al dev. Ahora vamos a embellecerlo, hacerle un detailing. Vamos a ponerle i más 1. Así me muestra la posición bien para que el usuario no se vuelva loco, porque los usuarios son... Bueno, nada. Entonces, barra invertida T, así nos corremos, y le voy a poner porcentaje 3D. De esa forma, vamos a ver cómo se encolumnan. Guardo. Y, profe, también modifique también para que aparezca el número 1, para que si no le aparece 0. Ah, no, ya lo hice. Fue lo primero que hicimos. Que fue lo que más me molestó en realidad, ¿no? Queda medio feo para el usuario eso. Le podría haber puesto una cabecera, el contenido es, pero no lo voy a hacer. Eso después, si quieren, se lo pueden hacer ustedes. Ahí vamos. Vamos a compartir. Ingrese el valor 1. Ah, todo volvió a la normalidad. El usuario respira y no se vuelve loco. Dice, ay, ¿qué pasó? Valor 0, valor 0. Ay, ¿qué es esto de valor 0? No, ahí está, valor 1, ya está. Valor 1, 64, 32, 3, menos 4 y 0. A ver cómo queda. Pero ¿qué es? Es una chetada es esto. Todo, unidad con unidad, decena con decena, o unos, dieces y cienes, todos juntos. ¿Vieron qué bueno que está poner ese valor dentro entre el porcentaje y la letra? Porque me los encolumna. Para hacer reportes, si tengo que mostrar fichas, así reportes listados, es re importante eso, porque queda bien prolijito. En realidad, este programa sigue haciendo lo mismo, no tiene diferencia, o sea, cambió un par de cosas, pero ya la presentación quedó un poco distinta. ¿Ven? Ahí mostró el vector. ¿Está? Bueno, no sé. ¿Hacemos uno más? ¿Uno un poco más interesante? Sí. Sí, profe. Claro. A ver. Uno más divertido, como dice usted. Uno más divertido, pero muy, muy divertido. No los quiero... A ver, bueno, lean, elijan uno. A ver, me gustaría hacer uno donde haya que validar. Donde haya que validar el ingreso de datos. ¿El 6? El 5 me gusta. El 6 no tiene validación. Pero donde dice verificar si se cargó el valor 77. Eso es una búsqueda. Ok. No tengo, o sea,
no tengo que validar el ingreso. Ahí no dice que tengan que ser positivos, ni negativos, ni nada. Después El simplemente... 7 también, profe, podría ser. Ay, ¿cómo quiere avanzar, Vanessa? Es una empresa, recibe mensualmente, claro, esos te gustan, ¿no? Claro, está bien. Son más Bueno, divertidos, profe. más divertido. Vanessa quiere diversión y me parece muy bien. Vamos a hacer los dos. Redoblo la apuesta. Vamos a hacer los dos. Vamos a hacer primero el 5 y después el 7. Ahí está. Bueno, entonces. Y ya veo que el profe agarra, que ya lo tiene hecho y lo pone ahí. ¿Qué tipo? No, vamos a hacerlo. De cero, profe. Bueno. A ver. Vamos a una cabecera. Déjenme copiar una cabecera, aunque sea. Ahí está. Ah, pero me quedó el otro. Bueno, esperen que vuelvo a copiar el enunciado. Ahí vamos. A ver. Y dice, bueno, cargar un vector de dimensión 100 con elementos enteros positivos. A ver. Dice Vanessa que es la única materia divertida. Bueno, me alegro que te resulte divertida, Vanessa, la verdad que me alegro. Pero no, hay otras materias divertidas. Matemática, ¿Cuáles, ¿no? profe? Matemática. Sabía que iba a decir eso, le juro que sabía que iba a decir eso. Bueno, sacando matemáticas. Y inglés. Sí, no, Ok. el profe de inglés. Ok, sí. Very Mejor no funny. hablemos de eso, por favor. It's very funny. Yes, it's funny, but the teacher is not good. No, Cándido fue profesor mío cuando estudié en el IRSO, ¿sabían? No. Él fue mi profesor. Sí, tiene un pacto con el diablo hecho, porque, digamos, está siempre igual. Está igual que, imagínense que yo cursé en el siglo XX en el IRSO. O sea, en la década del principio del 90 empecé a estudiar en el IRSO. Y Cándido me dio inglés técnico 1, inglés técnico 2. Ay, Así sí, profe, que, pero es muy raro que te den inglés técnico hablando en español, no sé. porque el inglés técnico para el perfil de analista de sistemas no necesitamos inglés conversacional. Nosotros lo que más necesitamos es poder traducir textos. ¿Se entiende? Si la carrera fuera licenciatura, sería otro nivel de inglés. Pero para un analista de sistemas, a ver, el gran problema que había en los 80s y 90s y principios del 2000 para el profesional era la cantidad de software que venía en inglés. Era muy raro tener un software en español. Entonces, nada, no solo eso, o sea, cualquiera, comprábamos un repuesto, comprábamos una memoria, un disco rígido, todo venía en inglés. Entonces lo que necesitábamos era poder traducir bien todo lo que fuera escrituras técnicas, lenguaje técnico de informática. Tener un buen nivel de traducción, eso era lo que necesitábamos. El primer sistema operativo con el que trabajé, el DOS, era un DOS, una versión de DOS que era en inglés. Era en inglés. Época pre-mouse, no existían los mouse en ese entonces, era puro teclado. Y era escribir, y había que escribir en inglés. Entonces, por eso era tan importante. Y nada, y quedó así el inglés técnico para sistemas, es simplemente saber traducir. No es un inglés conversacional. Es dirigido para el perfil profesional de un analista de sistemas. Es más fácil. Mi pronunciación es horrible, it's very difficult, como decía Carlito. Pero me las arreglo bien para traducir. Para traducir me las arreglo bien. ¿Qué sé yo? Nada, tienen lindas materias, tienen introducción a la informática con Fabián, que es hermosa esa materia. Es hermosa, ¿no? ¿Qué?
Le cambio un segundo de tema, perdón. Axel avisó que no puede entrar porque se le cortó la luz y que el celular está sin batería. Bueno, que no se haga problema, que espero que le vuelva la luz rápido, y bueno, cuando pueda va a poder ver el video. Así que bueno, gracias. Gracias por avisar. Un saludo a Axel. Bien, Ok, profe, gracias. gracias. Entonces, bueno, nada. Igual me halaga que me digan que es una materia divertida. Yo trato de hacerla divertida también. Bueno, dice cargar un vector de dimensión 100, entonces ya acá a la constante le pongo 100, que obviamente cuando probemos vamos a sacarle ese numerito. Luego realizar con enteros positivos, o sea, acá hay que validar datos de entrada. El enunciado no me dice validar que sean positivos, pero yo ya al leer que dice enteros positivos ya me doy cuenta que solamente deben ingresar positivos. Entonces yo ya sé que tengo que validar los datos. Luego realizar el promedio de los valores cargados y mostrar el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una variable más, que le voy a poner prom. Al ser un promedio, ahí hay una división que hacer, entonces va a ser tipo float. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahí voy a acumular el promedio. ¿Está? Y luego mostrar el resultado. Okay. Acá la salida de este programa no es el vector. La salida es un solo valor, que es el promedio de todo lo que se cargó en el vector. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Estoy hablando muy rápido. Es igual a otro que ya hemos hecho, pero con la diferencia que le agregamos el vector. ¿O no? Es muy parecido a uno que hicimos. Es muy parecido. Nada más que ahora tenemos todos los valores guardados. Ahora podemos separar mejor el proceso de datos. Entrada, procesamiento y salida. ¿Está? Es muy importante eso. Entonces, ¿cómo comienzo? Bueno, primero a prom lo voy a inicializar en 0 porque ahí voy a acumular. Entonces necesito inicializar en 0. ¿Y qué hago? Bueno, el ingreso de datos. For es mucho más, no digo ni tedioso ni mecánico, pero los procedimientos para este tipo de programas son similares. Quizás lo que cambia es lo del medio, el proceso en sí, que depende de lo que nos pide el programa. Ingrese un valor positivo. 2 puntos, espacio. Ahora, ¿qué hice? Ay, Dios, viernes, perdonen, ¿eh? Sí, le estaba por decir. Nada, perdón. El tipo ya está pensando. Ya se fue al printf. Ya está pensando cualquier cosa. Bueno, ya saben que se llama Sabrina, porque vino el nombre Sabrina, ¿no? Bueno, nada. 0 y menor a n y más. Bien, entonces, llaves. Y como hay que validar, yo ya sé que son positivos, ¿qué voy haciendo? El do, del do while, ¿está bien? Entonces pongo printf y ahora me llevo esto, me lo llevo para acá. Ahí está. Ahora sí. ¿Está? Entonces, hago el scan F. Si quieren el miércoles, probamos alguno con caracteres. ¿Está? Alguno de cadena de caracteres, lo podemos dejar para el miércoles. Okay. Y además podemos hacer alguna matriz. Tengo que abrir el libro de matrices. Eso quizás lo dejamos para antes del parcial. Porcentaje de, coma, ampersand. Profe, se va a cortar.
Ah, se va a cortar, se va a cortar. Salimos y entramos, por favor, gente. Gracias. Bueno, quedó esta parte sin... Bueno, pero ahí se puede ver cómo quedó la entrada y vamos a ponerle ingreso de datos. Y en este for se hizo todo el ingreso de datos. Ahora vamos a la segunda parte, que es el proceso propiamente dicho. ¿Qué me dice? Realizar el promedio de los valores cargados en el vector. ¿Cómo hago para calcular el promedio de todos los valores cargados? Hay que sumarlo y dividirlo, ¿no? Dividirlo por la cantidad, que en este caso sería Claro. n. ¿Y cómo hago para sumar todos los valores de un vector? Sería con I, ¿no? Con la I. Sí, la variable i la necesito para ir recorriendo todo el vector. O sea, tengo que Hay que recorrer... acumular algo así. Claro, tengo que recorrer todo el vector. Para recorrerlo, obviamente, voy a usar el for, donde i le asigno 0, i menor a n, i más. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Una sola cosa, que es acumular en mi variable prom, que le voy a asignar prom más vec sub i. Y nada más, me quedo adentro. A ver, ahí. Ya está. Esto fue todo el proceso. No, me falta un solo paso. Eso es todo lo que hago en el for. Yo una vez que recorrí todo el vector con el for, en la variable prom me quedó la sumatoria, o sea, la suma de todos los valores cargados en el vector. Lo último que voy a hacer es a prom, ¿qué le voy a asignar? Prom sobre n, que es la cantidad total de valores. Y ahí calculé el promedio. Fíjense que el for es solo esto, ¿eh? Mucha gente cuando hace este programa, el cálculo del promedio lo pone adentro del for. O sea, lo hace n veces el cálculo del promedio. El promedio se calcula solo una vez. Y solo lo voy a hacer cuando ya en prom tengo todos los valores sumados. Hacerlo antes no tiene sentido. ¿Está, gente? Y listo, ya en prom ya tengo el promedio. Me falta la salida de información. Acá, en este caso, la salida es simplemente un printf que me dice el promedio de los valores ingresados es espacio porcentaje 4.2 F, y acá ponemos coma, prom. No hay que mostrar el vector. Acá simplemente pide que la salida sea el promedio y nada más. Y se terminó. Fíjense que es el 5 y sin embargo, ¿ven que los programas son más cortitos ahora? ¿Ven que, y eso que está delimitado, ingreso, proceso y salida? ¿Está? No mezclen ingreso, proceso y salida, no los mezclen más, gente, por favor. Eso, si empezamos a programar así, nos va a servir un montón
para temas que vienen. Todavía tenemos que ver registros y tenemos que ver funciones y procedimientos. ¿Mm? Pero bueno, no nos adelantemos. Ahora concentrémonos en esto. Vamos a guardarlo. 14 del 5, 2. Guardamos, compilamos, a ver si no me mandé ninguna. No. Vamos a hacerlo correcto. Uy, no, sí, ya me mandé una. Vamos a cortarlo. ¿Qué fue lo que me faltó El hacer? 100. No cambió el 100. Claro, ni loco voy a ingresar 100 valores. Yo tenía un alumno que ponía 2. Ya 2 es una exageración, ¿no? Vamos a ponerle 5, ¿está bien? ¿Ven lo bueno que es manejarse con constantes? Si no, tendría que estar buscando en todos los lugares donde puse 100 y cambiarlo por 5, que sería acá en el cálculo del promedio. Si me olvido de cambiar esto, después me va a tirar cualquier valor, ¿se entienden? Por eso es mucho más práctico manejarnos con una constante. Y ahora sí, vamos a la pantalla negra. Ingrese el valor 1, 123. Ingrese el valor 2, 0. Oiga, me lo tomó. Hay algo que anda. Le habíamos puesto menor o igual. Sí. Hay que poner menor. Perdón, mala mía. No, es que es menor o igual. A ver, vamos a ¿Ah, sí? cortar. No, era colocaron menor o igual. O sea, no puede A ser. ver. Pero si es menor igual está bien que lo sepa. Claro, yo había Tenemos- dicho menor o igual y lo pusimos menor o igual. Exacto. Ah, lo puso. A ver. Sí. Menor o igual a 0. Sí, menor o ¿Por igual. qué está pasando esto? ¿Por qué A está veces pasando pasa esto? eso. Me ha pasado muchas veces. A ver, ¿a dónde está el error? Si es menor o igual a 0, yo puse 0. O sea, eso es verdadero. Tendría que haber aparecido acá valor inválido. Sí. Y el while está bien también, porque es Igual igual es al la misma if. condición. Bec sub i. Sí. ¡Qué locura! Estas cosas me vuelven loco. Debe ser una pavada elevada al cuadrado. Pero la lógica está. La lógica está. Profe, vuelve a corregir entonces mi parcial, por favor. ¿Qué? Que algo me dijo en el parcial de eso. Vuelve a corregirlo, por favor. No En te el entiendo. programa, en el parcial mío, algo me dijo sobre eso, sobre este error. Creo que pasó algo así en mi parcial. Bueno, pero está. Y bueno, le digo que lo vuelva a corregir. Lo revise, le está pidiendo. No, pero a ver, yo igual, a ver, los programas de los parciales, o sea, nunca los hago correr. Yo ya los leo y ya me doy cuenta si está bien o no. O sea, no, pero digamos, es así, para negativo, es así. Si hubiera puesto solo menor a 0, me está admitiendo el 0, pero es menor o igual. A ver, yo iba a hacer algo recién. A ver, vamos a agregarle algo. Paso, que diga paso 1, paso 2, a ver. Y ahí es cuando uno empieza a probar a dónde puede estar el problema. Y más 1 ponemos ahí. Profe, bueno, sí. Ahí va. A ver. Bueno, vamos, no sé, no le encuentro. Vamos a hacerlo correr. Ingresa el valor 1, 6. Ingresa el valor 2. Pero esto está corriendo otro programa.
Está corriendo otro programa. Pero si lo compilo. Porque el guardó, lo cartelito compiló. dice. Bueno, ya sé lo que está pasando. Está corriendo el programa anterior. ¿Y por qué? Si le puso guardar y compilar. ¿Ven? ¿Ven que lo que apareció es el programa anterior? Ya me parecía, yo ya me estaba volviendo loco. Pero ¿saben lo que pasa? Es un problema que tiene el dev. Es un problema que tiene el dev. ¿Se dieron cuenta que los nombres prácticamente se llaman iguales, los dos programas? ¿Se confundió el dev entonces? Se confunde el buffer del dev. Vamos a hacerle un guardar como, miren, guardar como y le voy a poner Pepe. Ahora este programa se llama Pepe. Vamos a compilar y vamos a hacerlo correr. Compartimos pantalla. ¿Ven? Paso 1. ¿Vieron dónde estaba el problema? ¿Se dieron cuenta que no había un problema con el programa? Estaba corriendo el anterior. Eso a veces pasa cuando justo el programa anterior tiene el nombre muy similar, queda en el buffer de memoria. Es más, a veces pasa que ustedes arreglan el programa, lo vuelven a compilar y sigue funcionando la versión anterior. ¿Cómo se soluciona eso? A veces no queda otra que salir y volver a entrar al dev. Pero si no, van a la carpeta donde lo tienen guardado, borran el archivo .exe. No el CPP. El CPP es el código que escribieron ustedes. El .exe es el que se genera cuando compilaron. Lo borran para que se genere uno nuevo y ahí va a tomar todos los cambios. Ya me estaba asustando. Mira, era una pavada al final. O sea, y no era el problema del programa, era el problema del dev. Pero bueno, es lo que hay, decían. 45. A ver, vamos a poner el 0. A ver. Valor inválido, sí, quedó un poco agresivo, ¿no? Nuevamente dice paso 2, ingrese el valor positivo. 9, 4, 124, menos 7, valor inválido. Este ya es el último. 10. El promedio de los valores ingresados es 38.40. Si alguien que yo no voy a verificar con una calculadora, si alguien lo quiere hacer. Yo confío. Yo confío en lo que me dijo. ¿Está? Bueno, y ahí quedó. ¿Qué les pareció? Es fácil trabajar con vectores, gente. Digan, no me pueden decir que no. Es fácil trabajar con vectores. ¿Está? Sí, profe, está bien. Ya lo verifiqué. Bárbaro, gracias. Yo por eso estaba haciendo tiempo. Gracias. Bueno, ¿quieren hacer el 7? Sí. Una empresa, pero ese ya lo tendrían que hacer ustedes. Bueno, pero el 8 no se los voy a hacer yo. En este, ¿saben por qué? Porque tienen que pensar. No estaré pidiendo mucho. Porque es distinto. A ver, ¿en qué es distinto el 8? En que la estructura del programa es distinta. No es como, a ver, un for para cargar, otro for para procesar, otro for para mostrar. Acá es distinto el 8. Pero no les quiero spoilear nada. Léanlo y si se atreven, lo hacen. Pero no empiecen con el 8, empiecen con los más sencillitos. ¿Está? Dejen la diversión para después. Entonces, vamos al 7. Vamos al 7, copiamos, nos vamos al dev. Archivo fuente nuevo. Ponemos barrita y asterisco de comentario. Bajamos.
asterisco y barrita. No voy a escribir el include. Vamos. Ahí vamos. Dice, una empresa recibe mensualmente la información sobre las ventas de cada una de las 20 sucursales. O sea, va a recibir cuánto vendió cada sucursal, que son 20. Entonces, en N, 20 empresas. O sea, se tienen que ingresar 20 importes de dinero, o sea, lo que vendió cada una de las sucursales. Sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. También hay ¿Cómo? que validar ahí, profe. Claro, claro. En esta no pueden haber negativos. Puede ser positivo y puede ser cero, porque puede ser que una sucursal haya tenido 0 ventas. Puede pasar. Entonces, a ver, se desea obtener un listado de aquellos que superan el promedio de los mismos. Entonces, ¡ay, qué tentación a copiarme el ejercicio anterior! Porque tenemos que calcular el promedio. ¿Otra vez vamos a explicar cómo se calcula el promedio? No. Claro que no. Claro que no. Perdón, ¿eh? Sara. A ver. Copiamos todo esto. Y sí, admito que soy pecador y caigo en la tentación. Yo voy derechito para abajo. Tengo una parcela ahí que ya tiene mi nombre. PROM 0. Ingreso de datos. Entonces acá vamos a cambiar y vamos a poner ingrese ventas de la sucursal y ahí ponemos porcentaje de que va a ser I más 1, porque va a ir de 1 a 20 y no de 0 a 19, como aparece acá para la variable I. Entonces, leemos, pero esto es float. Entonces, el vector, como estamos poniendo plata, es float. Entonces acá es porcentaje F. Eso ya lo remanejan, ¿no? Díganme la verdad. Sí, profe. Y entonces la condición es simplemente que sea menor a 0, porque igual puede ser. Entonces cambio el menor o igual solamente por igual y vamos a sacarle. No vamos a. Es más, se dice que cuando se escribe en mayúsculas se está gritando, pero eso es para los mensajes. Es para los mensajes y para el chat. En estos casos yo creo que está bien poner en mayúsculas. Entonces, me parece que el ingreso de datos ya está. Se cargaron los valores de las 20 sucursales. ¿Está bien? Después del proceso hago el cálculo del promedio. Ven que esto ya lo hicimos. Hicimos el cálculo del promedio. Lo que cambia es la salida. ¿Por qué? Me dice, se desea obtener un listado de aquellas sucursales que superan el promedio de las mismas. O sea, las que vendieron más que el promedio. ¿Cuántas sucursales pueden ser? No sé. Aparte no me dice la cantidad. Me dice que diga sucursal tal, sucursal tal, sucursal tal, superaron al promedio. Y esto, acá comienza el momento de pensar. Los escucho, ¿eh?
Este es un cartelito cabecera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que verificar con el vector que el valor cargado en cada posición sea superior ¿a qué? A prom. Entonces, ¿qué hago? ¿Con qué lo recorro? Con un for, gente. For i, le asigno 0. I menor a n. I más. ¿Y qué voy a hacer en este for? Pregunto, if PEC sub i, o sea, lo que vendió esa sucursal, es mayor a prom, si eso es verdad, ¿qué hago? F que diga esperen que acá se me fue barra invertida n, sucursal porcentaje de, y muestro i más 1. Y ya está. Y van a aparecer una abajo de otra solamente aquellas sucursales que superan el promedio, porque están dentro de un if. No van a aparecer todas las sucursales. Ahora, con el for, yo tengo que recorrer todo el vector, pero solamente voy a mostrar por pantalla algunas. ¿Cuáles? Las que bec sub i son mayor a prom, o sea, las que superan el promedio. ¿Se entendió, gente? Y ya está. Hace una consulta. Sí. En el último printf de sucursal porcentaje de, ¿no tendría que ir una coma ahí? ¿En i más 1? Sí. Gracias. No, de nada. Miren, cortito también, ¿eh? Cortito. Vamos a ver si es verdad. Vamos a guardarlo. Y como este ejercicio fue pedido por Vanessa, vamos a ponerle Vane. Guardamos para cambiar los nombres, para que no se nos confundan más como pasó recién con el dev. Vamos a compilar. ¡Epa! Acá apareció algo. ¿Qué no le gustó? ¿Qué no le gustó? Que puse print, nada mal, falta la F. Ahí está. Ahí está, ahí compiló. No te dejan escapar una. No se les escapa ni una al dev. Por eso al dev le dicen no biselose. Miren que se incluía a todos. No se les escapa una. Entonces, compilamos y ahora corremos. No, 20 sucursales, olvídense. Viernes hasta ahora, agradezcan que hacemos 6 sucursales. Corremos, compartimos, ingrese ventas de la sucursal 1, 123.587,12. ¡Wow! Ingrese venta de la sucursal 2, 54.879,05. Ingrese venta de la sucursal 3, menos 368, dato inválido. Nuevamente, ingrese venta de la sucursal 3, 0. Ingrese ventas de la sucursal 4, 154.879,99. 5, 26.548,32. Y la última va a ser de 110.008,44. Por decir.
A ver, las sucursales que vendieron más que el promedio son sucursal 1, sucursal 4 y sucursal 6. Si vemos las cifras, y sí, son todas las que superan los 100.000. Ven que las otras, una tiene 0 y las otras tienen menos de 100.000. O sea que el promedio está. Qué lástima que no lo mostramos. En realidad no pedía que mostremos el promedio. Lo podríamos hacer si queremos. Profe, ¿le hago una pregunta boba? No hay ¿Por qué pregunta. las ventas? Sí, es una pregunta boba. ¿Por qué las ventas con decimal? O sea, ¿cómo vendo, no sé, 12 autos con 5? No, porque no es cantidades no es cantidad de artículos, es cantidad de plata, se está hablando de plata. Ah, está bien. Ahora sí. No de artículos vendidos, sino de plata. ¿Cuánto dinero ingresó? Si uno Ahora sí. uno lo puede hacer para que quede bien monono. A ver, vamos a ver. Vamos acá. Claro, me mareé por lo de venta y eso. Le ponemos el símbolo pesos. Le ponemos el símbolo pesos. Y acá vamos a mostrar el promedio. Ponemos, abrimos y a ver. El promedio pongo pesos, porcentaje F8.2. Y acá, ya que estamos, mostramos el promedio. Así nos quedamos con la tranquilidad de que está funcionando bien. Igual sabemos que está funcionando bien, pero bueno, con esto nos va a quedar. A ver, vamos a ver. Ingrese ventas de la sucursal 1, 125.879,32. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ,22. Fíjense, las sucursales que vendieron más que el promedio el promedio fue 77.000. ¿Qué pasa y por qué me apareció ese valor tan raro? Porque profe puso, me parece que puso puse primero la F. Sí, ahí el problema con la F tuve, ¿no? Sí, puso primero la F. Claro. Ya me parecía raro. Son sucursal 1, sucursal 4. A ver, la 1, la 4 y la 6. Ahí está. Y para que esto me aparezca bien, esto porque ya estoy apurado, porque ya está mal, profe, está mal. ¿Qué tipo de profesor sos? Profesor clase B. Lo siento por ustedes, gente. Les tocó este tipo de profe. Ahí está. Porcentaje 8.2F. Y ahora sí. Y créanme que así funciona. No vamos a andar corriendo otra vez. Ya está, gente, ya está. Bueno, ¿qué les parece? ¿Está? Ahora quedó monono. Ahora quedó monono. Esas palabras. Ahora quedó monono. Esas palabras que usás, ¿de dónde sacás esas palabras? Usted, Dalma, me parece que tiene malas influencias. Ay, no, pero la usé hace años esa palabra. No, obviamente yo no soy el descubridor de la palabra monono. Claro. Bueno, gente, ¿quedó? ¿Está claro? ¿Están un poco más tranquilos con los vectores? Sí, después, profe, el miércoles podríamos hacer una en el que se muestra el vector. Ya mostramos no? el vector. Ya mostramos un vector. Claro, las 5. No dije nada. Podemos hacer que lo muestre en forma, digamos, horizontal, con el tabulador y bajamos un renglón cuando terminamos. Eso es fácil. Sí, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Está, gente? Bueno, sí, ¿alguna pregunta más? ¿Un comentario? Aprovechen el fin de para hacer alguno. Ya
concéntrense en el libro 6, gente, es mi consejo. Concéntrense en el libro 6 y ya la semana que viene abro el 7, que es el de matrices, y vamos a ejercitar también matrices, y ya con esto, así nos vamos preparando para el segundo parcial. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, gente, que tengan un buen fin de, cuídense mucho, y nos estamos viendo el miércoles. Chao. Gracias, profe. profe. Chao. Buen fin de. Buen fin de, Nos vemos. profesor.